Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? Porque siento que pegué una acelerada y ¿cómo venimos? ¿Se va entendiendo el planteo? ¿Se va entendiendo cómo se aleja Voloshinov de Saussure y cómo ve las cosas de otra manera? Sí, yo, como se dice, voy bien. Capaz que estás muy acelerada, profe, y no terminé de escribir, pero pareciera que lo quiere contradecir todo el tiempo a Saussure. O sea, como que todo lo que dice lo contradice. Sí, sí, sí. Sí, sí, siempre pensando que a ver, esto es re importante, ¿no? Que lo pensemos. Siempre pensando que lo contradice porque lo leyó y lo entiende muy bien lo que quiso decir Saussure, ¿no? Esto de contradecir y discutir con argumentos, ¿no? No porque sí, no porque a mí se me ocurre otra idea más linda y entonces vengo de la nada y te voy a decir cómo son las cosas, ¿no? Ahí hay realmente un diálogo, hay una discusión en el buen sentido. Y por otro lado, eh, yo digo, era algo previsible, casi no haciendo caso a todo lo que dije antes del contexto, no era previsible, claro, era previsible cuando lo leemos ahora en el año 2020. Pero la verdad es que Saussure, si bien plantea un montón de cosas súper interesantes, yo a veces me río un poco de Saussure, eh, o sea, me río de otras cosas también, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta zona? Espera. Bueno, eh, porque pienso como que se le escapó esto, no, en realidad no es que se le escapó, no se le escapó nada, realmente su interés era otro y de hecho la lingüística como disciplina es súper amplia y hay autores que todavía siguen en esa línea y analizando y trabajando e investigando en sistemas absolutamente abstractos que sirven un montón para otras cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la traducción, con los traductores, estos traductores que tan útiles nos resultan en la compu, o bueno, estos que ahora tenemos en el teléfono y que podemos ir por ahí traduciendo cosas, o sea, hay lingüistas trabajando atrás, ¿no? O sea, no crean que son todos, no sé, especialistas en ingenieros en sistemas, hay gente de lingüística trabajando ahí, evidentemente, en ese tipo de programas, digo, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto que estamos planteando de Voloshinov, o sea, la lingüística es enorme y es una disciplina muy, muy amplia en la que podemos trabajar digamos, con esas ideas o con esos presupuestos de una cosa súper abstracta, casi más cerca de la matemática que de la lingüística en el otro extremo, eh, gente que trabaja con aspectos por ahí más sociales, más cómo se vincula la lengua con la sociedad, ¿no? Eh, bueno, estos están parados así en veredas bien, bien opuestas, pero por supuesto que y sobre todo Voloshinov y sobre todo también Benveniste, que es el autor que vamos a hablar después, que parten de lo que dice Saussure para proponer otra cosa. Sin lo que dijo Saussure, sin la propuesta de Saussure, por ahí no hubiera sido tan sencillo avanzar, ¿sí? Pero sí, claramente son bien distintos. Bien, y sí, sí, me di cuenta que había acelerado así. Lo que pasa es que quiero que entren los dos autores en la clase de hoy y por eso aceleré, pero de todas formas, si tienen dudas me preguntan y me frenan, ¿sí? Y repreguntan todo lo que sea necesario. Entonces, decíamos, el último punto, y acá por ejemplo es uno de los puntos en donde me parece que hay un lugar en donde se unen Voloshinov y Saussure. La idea del signo como neutral, ¿sí? Uno podría pensar, bueno, pero entonces, ¿cómo es? Si es ideológico, ¿cómo puede ser neutral? No hay nada menos neutral que la ideología. O sea, no puedo pensar que la ideología sea neutral. Pero lo que va a plantear Voloshinov es eh, que el signo, ¿sí? Que la palabra en sí, como si uno la pudiera pensar fuera de un contexto, es neutral. Y eso permite que, como lo hemos puesto en ejemplos justamente cuando hablamos de la lengua en términos de Saussure, o cuando hablamos, por ejemplo, del valor, ¿sí?
en Saussure, que decíamos, en realidad las palabras dentro del sistema de la lengua son, o mejor dicho, los signos dentro del sistema de la lengua no tienen más valor que el de oponerse a un signo que tienen al lado. Entonces, después toda la carga que van a tener en las sociedades, está puesta por la sociedad, pero en el sistema de signos, como lo entiende Saussure, es lo mismo democracia que elefante que hijo de puta, ¿sí? Y por eso, digamos, es lo mismo en el sentido de que son signos. Entonces, y entonces son neutrales, no hay unos que sean más lindos que otros, no hay algunos que signifiquen cosas más lindas que otras. El signo dentro del sistema de la lengua para Saussure es un signo que el único valor que tiene es el de oponerse a otro, ¿sí? Entonces, Voloshinov rescata esta idea del signo como neutral, y va a decir, el signo en sí es neutral. Lo que pasa es que, claro, el signo en sí no existe, es permanentemente usado dentro de una sociedad que está en permanente conflicto, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar con esa neutralidad? Bueno, esa neutralidad desaparece porque el signo va a ser un objeto de disputa. En realidad, ¿cuál va a ser la disputa entre las clases? La disputa va a ser qué grupo le adjudica el valor, la valoración, el sentido, en términos de Voloshinov, va a ser la acentuación, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos cuando vimos Saussure este ejemplo, hijo de puta puede ser un insulto terrible, puede ser un halago, ¿no? Uy, che, mirá Messi, qué hijo de puta, qué bien que juega, ¿sí? Entonces, la única posibilidad de que el mismo signo sea un insulto y un halago, la única posibilidad es que haya algo neutro de eso, que en un contexto entonces pueda ser usado de una manera y en otro contexto pueda ser usado de otra manera. Voloshinov lo va a llevar al terreno ideológico, entonces lo va a llevar a un terreno más político en el sentido amplio de la palabra, no necesariamente partidario. Entonces, estoy diciendo, esto, digamos, él sobre todo, cuando habla de qué grupo es lo que va a terminar imponiendo la acentuación, ¿sí? La acentuación, el sentido, lo piensa sobre todo en términos marxistas de lucha de clases, en términos de clases sociales, pero nosotros lo podemos ver de una manera un poquito más amplia, no quedarnos solamente con la idea de la cosa de clase económica, sino pensarlo en términos un poco más amplios, para ver entonces también que en definitiva todo al final tiene que ver con cuestiones económicas. Pero bueno, el ejemplo del lenguaje inclusivo, por ejemplo, digamos, por ahí no tiene que ver con una lucha de clases en términos económicos, sino que es una cuestión ideológica, una cuestión política, pero que pasa por otro lado, no por lo económico. Bien, entonces, como esta característica, las últimas características que plantea o que propone Voloshinov para el signo, para la palabra, es que es neutral. Neutral porque no hay nada inherente a la palabra, ¿sí?, que haga que esa palabra tenga que tener una determinada valoración. Y es lo que va a permitir entonces que esa valoración, en términos de Voloshinov, acentuación, pueda ser puesta empuja, ¿sí? Puede ser puesta en tensión por dos grupos dentro de la sociedad, ¿sí? Bien. Profe, Sí. cuando dijiste que era neutral porque no hay nada inherente a... No hay nada inherente a la palabra, ¿sí? Es con lo que decíamos un poco, pensarlo en los términos de arbitrariedad, ¿sí? Esta cosa del significado y significante. Para Saussure decía, bueno, esa unión es inmotivada, no hay nada en el significado de infusión que se toma en una vasija pequeña con una bombilla y agua caliente, que todo eso se una con el significante mate, ¿no? Con ese grupo, con ese sonido, ¿sí? Bueno, pensarlo en esos términos. Voloshinov dice, Voloshinov ya igual ve el signo como una totalidad, no ve la palabra. Dice, no hay nada en la palabra, ¿sí? No hay nada en ningún signo en realidad que sea que tenga que a priori o que de manera inherente esté pidiendo tener una valoración u otra, ¿sí?
Es decir, por ejemplo, el término puta, vamos a trabajar entre comillas, y entre comillas lo digo, porque me parece que es un buen ejemplo también para trabajar esto que plantea Voloshinov. No hay nada inherente a la palabra que diga que esa palabra tiene que tener una connotación negativa, o tiene que ser un insulto. ¿Sí? Eso es parte de que sea un insulto o que no lo sea, vamos a ver, tiene que ver con la ideología. Vamos, es lo que tiene que ver con la ideología y tiene que ver con grupos, con colectivos, ¿sí? Que luchan de alguna manera para ver quién impone ese sentido o esa valoración, ¿sí? Esa acentuación. Entonces, a ver, hasta acá más o menos la parte teórica. Pensar entonces que el signo es ideológico, que es exterior al hombre, que es lugar, arena de lucha, dice Voloshinov, en sentido de que el signo es el lugar en donde vamos a ver la tensión, la disputa que hay entre las distintas fuerzas que conforman una sociedad. O sea, toda esta... Saussure decía, bueno, el signo une de manera estable un significado y un significante. Siempre en un signo vamos a tener esta relación estable entre el significado y significante. Puede variar a lo largo de miles de años por cosas que pasan, sí, pero tenemos una relación estable entre significado y significante. Y Voloshinov va a decir, no hay una relación estable entre el significado y significante. De hecho, justamente están en constante tensión, porque hay grupos que van a tratar de imponer un significado y otros grupos que van a tratar de imponer otro significado, ¿sí? Saussure hablaba de una comunidad homogénea, idílica, y en la realidad esa homogeneidad, esa falta de conflicto no existe. Entonces, veámoslo como con ejemplos concretos, ¿no? Bueno, antes hablábamos del lenguaje inclusivo. Acá claramente hay una tensión que tiene que ver con quienes solamente reconocen el elemento presidente para varón y mujer, y después quienes varían, ¿sí? Presidente-presidenta. Ahí hay un conflicto, hay una puja, o sea es re claro, ¿no? Y todo lo que genera, todo el odio que aparece además, ¿no? Atrás de esto, bueno, pero yo lo comentaba con los chicos de la comisión anterior y voy un poquito más allá y quiero que pensemos sobre la palabra inclusivo, la palabra inclusión, porque yo creo que hasta incluso en la palabra inclusión acá también se puede ver una tensión. ¿Qué es inclusión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión hoy en Argentina en el 2020? ¿De equidad? ¿De qué tipo? Y ahora, o sea, como que ahora está de moda en el tema, más que nada, como de cómo te percibís. Me sonrío, Lourdes, porque me da mucha ternura que te da como miedo hablar, pero habla Sí. tranquila, si estamos charlando. Es rarísima esta forma, pero estamos charlando, así que dale, sin miedo. Nada, como una inclusión en cómo te percibís sexualmente, creo yo, ahora Bien, está en bien. auge. Yo lo veo también por ahí. No sé si alguien quiere. Yo por ahí termino generando un diálogo solamente con la persona que me contesta, pero están todos y todas y todos pueden participar. De hecho, los invito y de hecho me encantaría que participaran un poquito más. Pero bueno. También hay Sí. otras formas, creo yo, ¿no? De inclusión Bueno, no claro, solo pero la mujer. fíjate que vos decís, es que está de moda, incluso usaste la palabra moda y después decís, yo creo que también hay otras formas de... Bueno, ahí es justamente donde está el conflicto, creo yo. Esto no está escrito en ningún libro, si está escrito no lo sé, digo, esto es algo muy reciente, en medio que estamos hablando de lo que está pasando ahora mismo. No sé cuánta teoría habrá escrita al respecto. Yo creo que en este momento, más allá del lenguaje inclusivo, la palabra inclusión, ¿sí? Está manifestando una tensión. Una tensión entre qué o entre quiénes.
entre esto que vos decís, bueno, está de moda. Claramente cuando se habla de inclusión en este momento estamos hablando de una cuestión de género, ¿sí? De género. Estamos hablando de diversidad, otra palabra que podríamos pensar también en tensión, que es la diversidad. Estamos hablando de diversidad sexual. ¿Es la única diversidad que existe? No, evidentemente no. Y yo creo que cuando te interrumpí, Lourdes, pero que venías por ahí cuando decías yo creo que hay otros tipos de inclusión, ¿a qué otras inclusiones te referías? O sea, como que todo el mundo lo ve por esa parte, pero también inclusión de, no sé, por ejemplo, discapacitados en el trabajo, o que todos seamos un poco más al momento de, no sé, por ejemplo, no hay rampas en la calle para que la gente vaya con silla de ruedas, y eso también habla de inclusión. Bueno, Sé que bien. capaz que me estoy yendo de tema, pero... Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo con vos. Una gran carencia y una gran desconsideración, pero no tiene nada que ver con Bologna, así que lo vamos a dejar ahí. Pero sí, bueno, sí y no, de hecho en la inclusión social económica también, dice Franco. Bien. Estuvimos charlando bastante con los chicos de la comisión anterior sobre el tema de la discapacidad, sobre, bueno, otros términos que además acá aparece algo que era, no, obviamente que es un concepto recontra nuevo, recontra moderno, el de lo políticamente correcto o políticamente incorrecto. Bien, bueno, para quedarnos un poquito, concentrarnos en lo que dice Voloshinov. Inclusión, cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de diversidad, claro, la inclusión es mucho más que la inclusión de la diversidad sexual. Sin embargo, acá se está imponiendo, ¿sí? Cuando hablo de imposición en estos términos, pensemos que no viene, no siempre, a veces sí, pero no siempre es venir a imponer con palos, ¿no? Y también, ¿no? Digamos, acá hay una minoría, que es la que tiene que ver con la diversidad sexual, que está como separándose de las otras minorías. Se está, voy a usar una palabra que también está bastante de moda, mucho más empoderada. Piensen que hace 30 años, bueno, no vamos a poner a reflexionar sobre eso, ¿no? Pero hace 30 años ni siquiera se hablaba de la palabra diversidad pensando en la diversidad sexual, ¿sí? Entonces, también en esta cosa de la lucha de clases, de la tensión, fíjense cómo también puede haber tensión entre distintas minorías, porque acá hay una minoría que tiene que ver, por ejemplo, con la inclusión de la gente con, yo voy a decir, capacidades diferentes, que son, esto no me acuerdo si en algún momento se los comenté a ustedes o a los chicos de la comisión anterior, ¿no? Esto que mucha opinología en Facebook, por ejemplo, ¿no? De, si quieres ser inclusivo, aprender lenguaje de señas. Lo comentamos acá. Esta gente que frente a discursos que incluyan el lenguaje inclusivo, la respuesta es, si quieres ser inclusivo, aprende el lenguaje de señas. ¿Lo comentamos? Creo que sí, profe. Bueno, esta idea, ¿no? De que ser inclusivo, entonces, signifique también incluir a quien tiene capacidades diferentes, ¿no? Y bueno, si lo comentamos, habré dicho lo mismo que voy a decir ahora. Bueno, inclusivo puede ser aprender lengua de señas o aprender guaraní, que es una lengua muy hablada también en Argentina, y mucha gente ni sabe que hay provincias que son oficialmente bilingües, en castellano, español o guaraní, ¿sí? ¿Por qué ser inclusivo? ¿Qué es ser inclusivo? Inclusivo una cuestión de género, pero también la inclusión económica a la gente con capacidades diferentes, y por qué no incluir, digo, ¿no? Alguna vez si a alguien se le ocurre en la agenda a los pueblos originarios, porque estamos ahí todavía, digamos, hay un montón de otros conflictos también. De eso no se habla, porque molesta. Entonces, bueno, fíjense, entonces, la tensión que hay, ¿sí? Cuando un grupo se apodera, porque yo creo que las minorías, que bueno, sigue siendo minoría, pero se separa de otras minorías más minorizadas, ¿sí? Se apodera de una palabra,
se la apodera quiere decir, bueno, va a ser su palabra. Cuando hablamos de inclusivo estamos hablando de cuestiones de género, cuando hablamos de diversidad estamos hablando de diversidad de género, ¿sí? Y si, incluso cuando hablamos de género, yo muchas veces tengo que decir, estoy hablando de género en términos morfológicos, porque si no parece que estoy hablando de ideología de género, ¿no? Y por ahí estoy hablando de género morfológico, femenino y masculino, en la concordancia de una oración, ¿no? Y a veces hay que, o cuando empecemos a hablar de géneros discursivos, ahí estoy hablando de géneros discursivos, no estoy hablando de géneros en términos de diversidad sexual. Bueno, hay un grupo que ya se apropió de esa palabra y ha impuesto, se está imponiendo, ahí se ha impuesto una valoración, una acentuación. Quiere decir diversidad, quiere decir diversidad sexual. Y inclusión quiere decir inclusión de esa diversidad sexual, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente esto, digamos, hay una apropiación, pero hay una respuesta también. De hecho, la estamos viendo, si sos inclusivo, aprende lengua de señas. ¿No? Digamos, hay una lucha por otras minorías ahora que no quieren que ese grupo se apropie de esa palabra y van a empezar como a resistir, ¿sí? Otro ejemplo que tengo, bueno, creo que lo comenté, ¿no? Porque en una de las clases apareció el tema del ejemplo con adoctrinar, ¿no? Una palabra que también está bastante cargada semánticamente, pero quiero hacer referencia para poder llegar a trabajar después con el otro de los autores, con el otro autor, con Benveniste, en esta cuestión de la tensión y la lucha. Me parece muy interesante ver qué pasa cuando, no solamente cuando hay tensión entre grupos, sino, a mí, yo por ahí lo simplifico demasiado, pero bueno, me parece que está bueno para entenderlo, cuando se roban, ¿sí? Se roban, pongo entre comillas las palabras. Y hace un rato comentaba el ejemplo de puta, ¿no? Del término puta, lo que significaba hace 30 años y lo que significa ahora. Evidentemente, y bueno, y por supuesto que en la actualidad también sigue siendo un insulto, ¿no? Pero hace 30 años que le dijeran puta a una mujer era horrible, ¿no? Y ahora tengo la sensación, a ver qué les parece a ustedes, ¿no? Lo podemos reflexionar juntos, que se está resignificando. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significaba puta hace 30 años? Una mujer salía con 3 chicos a la vez y era una puta. Y siempre esta cuestión, ¿no? Es un chico sale con 3 chicas a la vez, es un genio, un ídolo total. Pero si una mujer salía con 3 hombres, era una puta. Entonces, en definitiva, se le estaba diciendo puta por disfrutar libremente de su sexualidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa? Vamos a resumir, ¿no? Porque no vamos a profundizar, no tenemos tiempo para profundizar, pero ¿qué pasa en este momento en relación a la relación de la mujer con la libertad para disfrutar de su sexualidad? Hay toda una revisión en relación a ese tema, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los grupos o las feministas? Se apropian de la palabra, ¿sí? Antes era un insulto decirme que disfrutaba de mi sexualidad, por ejemplo. Bueno, en realidad ahora decime puta. Si puta es alguien, es una mujer que disfruta de su sexualidad, entonces decime puta. Entonces se bloquean de alguna manera el insulto, porque antes lo que era un insulto, ahora en definitiva, no sé, estás elogiando, ¿sí? Porque estás hablando en realidad de mi libertad sobre mi propio cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a mí me parece súper interesante ver este fenómeno de cómo esta cosa de lucha, ¿no? Bueno, ¿quién decía puta a una mujer porque salía con muchos hombres a la... Bueno, estoy yendo al extremo, ¿no? Digo, por muchas menos, por cosas más, no sé ni cómo decirlo. Bien, hace 30 años definitivamente decirle a una mujer puta era un insulto, ¿no? Y cualquier mujer se podía sentir muy mal. Cómo
en 30 años eso cambió absolutamente, cómo el feminismo se apropia de esa palabra, que era un insulto, ¿sí? Lo resignifica y lo toma como un, casi como un, no sé si como un emblema, pero como un símbolo de la lucha. ¿Sí? A ver, Franco, ¿era un tabú? Uh-huh. Bueno, era muy fuerte el sexo y era muy fuerte el sexo. Era un tabú muy fuerte el sexo y el placer, un poco se está hablando con H. Ese concepto igual nos falta mucho. Claro, era un tabú muy fuerte el sexo y el placer, te está faltando algo que es que en relación a la mujer, ¿no? Siempre. Está bien, el sexo es un tabú en general, pero siempre, digamos, mucho más condenado el lugar de la mujer, ¿sí? Y por supuesto que falta mucho. Entonces, a mí me parece súper interesante pensar la manera en la que siempre, en esta lucha, en esta disputa, en un... Ah, esto estaba diciendo antes. ¿Qué grupo? ¿Quién? ¿Qué parte de la sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué le convendría? ¿Qué intereses? ¿Sí? Habría atrás de esa expresión, ¿sí? Para que esa palabra puta se convirtiera en un insulto, ¿sí? Digamos, hay un grupo, ¿sí? Hay un colectivo, hay una parte de la sociedad que hace 30 años no dudaba ni un minuto en llamar a una mujer puta, ¿sí? Es decir, habían impuesto su valoración, habían impuesto su mirada del mundo, habían impuesto que si una mujer salía a la noche con una pollera corta, era una puta, ¿sí? Estaban imponiendo su mirada del mundo a partir de la valoración que le asignaban esa palabra. Y con esa palabra, evidentemente, a la mujer, ¿no? Bien. Lo que hace el feminismo es apropiarse de ese insulto, apropiarse de la palabra y lo da vuelta y lo termina convirtiendo en algo positivo, ¿sí? Bueno, obviamente, esto por supuesto que sigue en disputa, qué sé yo, si, no sé, a una mujer de 60 años, según qué mujer, según en qué lugar, según en qué contexto, ¿no? Ahora ya me cambian un poco las referencias de las edades, pero no sé, mi madre, que con 70 y pico de años alguien le dice puta y yo creo que ¿sí? Se murió igual mi madre, pero se hubiera muerto si alguien le hubiera dicho puta a ella o a alguna de sus hijas. ¿Sí? Además, profe, quedaba borrada, o sea, como que su reputación quedaba manchada. Bueno, sí, sí, todo lo que eso significa, ¿sí? Cuando en una sociedad alguien le decía, creo yo que puedo, no sé, la verdad es que estoy bastante alejada en este momento de cómo son las situaciones en la escuela, en primaria o secundaria, con los chicos de la comisión anterior, es gente grande, y hablábamos de, entonces, cuando yo iba a la escuela, si alguien te decía puta, y si además en la escuela, que no sé, el rumor, ¿no? De, era, o sea, ya está, te tenías que mudar de ciudad prácticamente, era lo peor que te podía pasar en el mundo. No sé cómo es ahora, qué pasará ahora, yo espero que sea distinto. Y tiene un poco, y si es distinto, tiene un poco que ver, me parece, con esta disputa, ¿no? Por supuesto, insisto, que habrá mucha gente que puta sigue queriendo decir exactamente lo mismo. Bueno, de hecho pasan las cosas que pasan, hablando de la pollera corta, ¿no? Pero hay un intento ahí de desplazar y de apropiarse y de resignificar, ¿sí? Que es algo, digo, también en esto del término puta, sí, del término, por ahí no sé, no me parece que sea demasiado abstracto, creo que lo podemos pensar en concreto, pero si queremos un ejemplo mucho más concreto de resignificación, podemos ver el caso del apelativo. Yegua expresado hacia la expresidenta y actual vicepresidenta. ¿Sí se acuerdan? Y por ejemplo, para los chicos que no son de Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner en algún momento, yo no me acuerdo cuándo, en algún momento, desde la oposición, ¿sí? En marchas y cosas que se hacían, se referían a ella, Cristina Kirchner, como la yegua, ¿sí?
Bien, un insulto. Evidentemente era un insulto. ¿Qué pasó con ese insulto? Bueno, un poco el mismo fenómeno que veíamos recién, ¿no? Y lo que me interesa es que piensan en el fenómeno lingüístico, independientemente de la anécdota de quién, cuándo o con quién, ¿no? En este caso quiero que nos abstraigamos un poco del contexto y pensemos en el hecho lingüístico. ¿Qué hizo la militancia? ¿Qué hizo el kirchnerismo? ¿Qué hizo el cristinismo? Se apropió de la palabra y se empezaron, o sea, el cartel de, no sé, que aparecía en las marchas de opositoras, ¿no? Estoy hablando de los últimos años del kirchnerismo, antes de ahora, ¿no? Antes de que ganara Macri las elecciones. En las marchas de la oposición, bueno, y después también se siguió, ¿no? El cartel, estos carteles en contra de la yegua, ¿sí? Fueron tomados por la militancia kirchnerista, cristinista, se apoderaron del cartel e iban, sobre todo muchas mujeres, a las marchas a favor de Cristina que decían, sí, soy una yegua, ¿sí? Todos con la yegua, vamos con la yegua, apoyemos a la yegua, ¿sí? Se apoyan, obviamente, bueno, justamente, el signo es neutral, ¿sí? Entonces, desde la oposición se tomaría sobre todo el hecho de comparar a una persona con un animal, y acá también mucha tela para cortar, porque en realidad comparar a alguien con un animal sería algo negativo, y sin embargo esto, más allá del kirchnerismo, más allá de esta cosa puntual, decirle a alguien como un insulto, sos un animal, habla mucho de nuestra sociedad, ¿no? Y no soy vegana, ¿eh? Digo, pero qué sé yo, ¿por qué pensar que ser un animal es algo malo? Tiene que ver con, bueno, con representaciones que tenemos, ¿no? La idea de que la inteligencia es más importante que cualquier otra cosa. Pero no me quiero ir de tema. Entonces, esto, ¿no? Como insulto, ¿sí? Tomar ese signo yegua, el hecho de que sea un animal, y bueno, y a la hora de resignificarlo, sí, soy una yegua, bueno, pero ese animal también tiene cosas positivas, ¿no? Qué sé yo, la fuerza, ¿no? No quiera pensar en esa metáfora. Entonces, lo mismo, ¿no? Esta lucha, bueno, yo te digo yegua para insultarte y el grupo insultado con esa palabra lo resignifica y se lo apropia y lo que te hace no quiero usar la palabra neutralizar para no confundir con la idea de la neutralidad del signo, pero bloquea, te dejan, o sea, al que quiere insultar lo dejan sin insulto, ¿sí? Si una sociedad durante años a una mujer que gozaba libremente de su sexualidad le decía puta y la mujer se sentía insultada y hoy no se siente insultada, la pregunta sería, entonces, ¿qué le digo? ¿Cómo hago para insultarle? ¿No? Me quedo sin palabras, me quedo sin elementos. Sí, es una buena manera como de bloquear, por supuesto que siempre las van a encontrar a las maneras, ¿no? Justamente porque la sociedad nunca va a ser un lugar de armonía, siempre va a haber tensión, siempre va a haber puja, siempre va a haber lucha. Entonces, bueno, con esto, algunos ejemplos para entender a qué esta idea de Voloshinov de la palabra como un objeto de disputa de clases. Nosotros vamos a hablar como de más de clases, ¿no? Como de determinados grupos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el grupo dentro de la sociedad que impone su valoración? ¿Cuál es el grupo dentro de una sociedad que impone la acentuación para un determinado término? Por supuesto que esto siempre va a ser más interesante pensarlo, y por eso traigo estos ejemplos que por ahí pueden incomodar, y bienvenidos, bienvenidas si los ejemplos les incomodan, porque quiere decir que estamos entendiendo que está diciendo Voloshinov. Porque la tensión incomoda, porque la disputa, la lucha incomoda justamente, porque no estamos en una sociedad armónica, ni idílica, ni irreal como la que proponía Saussure. Bien, esto es más o menos lo que plantea Voloshinov. ¿Alguna pregunta hasta acá? Después, por supuesto que lo van a leer. El texto está muchísimo más resumen. Bueno, de hecho es un súper resumen de algunos fragmentos. Yo agregué un montón de información que por ahí acá no está. La idea es que sea más accesible el texto a partir de todas las cosas que yo había ido comentando. Pero bueno, después lo leen si no lo leyeron, y si tienen alguna duda me preguntan.
Y vamos a pasar entonces el ratito que nos queda a ver el otro texto que quiero, que también tienen un resumen recontra resumido de algunos fragmentos del texto, que también es un resumen que hizo Daniela Lauría, que es una JTP de la cátedra, y que está en el módulo 4 ya de la bibliografía, del material. Y les muestro cuál es. Creo que es este. No, bueno, este es el signo biológico, lo que estuve hablando hasta recién, el texto de Voloshinov. Y bueno, ahí lo tenía acá abierto para mostrarlo. A ver, voy a dejar de compartir. Es muy fácil encontrarlo así. Bueno, todo esto es porque en el título del... Ah, está bien. Bueno, todo esto es porque en el nombre del archivo, ¿sí? En el que está este texto, este tema que voy a desarrollar ahora, en el nombre del archivo no aparece el nombre del autor. Entonces, sobre lo que voy a hablar ahora es sobre este texto de un autor que se llama Emile Benveniste, que habla sobre la semiología de la lengua, y está este texto resumido en este texto que se llama La perspectiva de la lingüística de la enunciación, que es el texto número 2 del módulo 4. ¿Sí? Este es un texto que está resumido por Daniela Lauría. Y bueno, acá ¿sí? Aparece la referencia al texto Benveniste, Semiología de la lengua. ¿Sí? Bien, acá tienen escrito el nombre de Benveniste, por las dudas. Es el texto 2 del módulo 4. ¿Y por qué los junto? Bueno, lo junto porque Benveniste es uno de los autores, lo vamos a trabajar en otros textos también, pero es uno de los autores que justamente empieza a trabajar con el concepto de enunciación, ¿sí? Y vamos a ver qué es la enunciación, vamos a ver qué es el enunciado, pero para que nos pongamos en contexto, ¿sí? Tiene que ver con esta idea de empezar a tener en cuenta el contexto, ¿no? Esta idea de, bueno, ya no podemos pensar en el signo como algo solito o algo abstracto que está ahí en la mente de una comunidad lingüística, sino que el signo, digamos, con el signo pasan otras cosas cuando ese signo entra, digamos, en contacto con cuestiones sociales, cuando es usado, cuando el signo se convierte en palabra, cuando ya no estamos hablando de la lengua como algo abstracto, sino cuando estamos hablando de la lengua en uso, es decir, del habla, es decir, aquello que Saussure dejaba de lado y lo estudiaba. Bueno, con Voloshinov decíamos, Voloshinov le criticaba a Saussure, que Saussure pensaba que había una relación estable entre significado y significante, ¿sí? Voloshinov dice, no, no hay una relación estable entre significado y significante, porque puta, para una parte de la sociedad es una cosa y para otra parte de la sociedad es otra. Entonces, no hay una relación estable entre significado y significante. Ninguna relación estable, es más, están en disputa, ¿sí? Bien, corto y nos volvemos a conectar para continuar.